Buenas tardes a todos, un gusto saludarlos. Me presento, mi nombre es Angie Benavides, yo formo parte del equipo de Executive Education en la Facultad de Administración de la Universidad de los Andes y en nombre de la unidad es un gusto darles la bienvenida al webinar que vamos a tener el día de hoy, que se titula Mentalidad de Crecimiento, cómo impulsar el éxito de los jóvenes. La invitación a este webinar se les extendió la formación que forma parte de nuestro portafolio de Mentalidad Ganadora para Jóvenes Líderes. Entonces, antes de comenzar, me gustaría contarles brevemente sobre la dinámica que vamos a tener. En un momento pasaremos a la charla central, que tendrá una duración aproximada de 30 a 35 minutos. Finalizado este espacio, les compartiremos algunos aspectos sobre el curso para que tengan la oportunidad de conocerlo y al final tendremos un espacio abierto para las preguntas que deseen hacer, tanto del contenido de la temática o del curso como tal, en caso de que resulte de su interés. Entonces, ya para dar inicio, me gustaría compartirles que hoy tenemos la fortuna de que nos acompañe la profesora Marta Ramírez, que es la docente que va a liderar el curso como tal, y les quiero compartir un poquito de ella para que la conozcan desde ya. La profesora Marta es magíster en educación, es docente y consultora académica con más de 2 décadas de experiencia en el campo de la educación. Su enfoque de investigación se ha centrado muchísimo en la mentalidad de crecimiento y en el impacto en la educación, por lo que realmente los dejo en las mejores manos para que nos pueda hablar más sobre el tema y tengan la oportunidad de tener esta aproximación. Bienvenida, profesora Marta, muchísimas gracias por acompañarnos. Ya dejo de compartir mi pantalla. Hola, buenas tardes. Muchísimas gracias por esa presentación. Voy a compartir mi pantalla. Y ahí deben estar viéndolo ya. Sí, ¿Nos profe, cargó? se ve Listo, perfecto. perfecto. Listo, entonces, bueno, les voy a contar, pues, les voy a hablar sobre el tema central de este curso, que es la mentalidad de crecimiento, y un poco para complementar la presentación inicial que ha hecho Angie de mi trabajo. Yo llevo unos 8 años, 7, 8 años trabajando el tema de mentalidad con la Universidad de los Andes. He hecho investigación en, digamos, el impacto de un curso acerca de mentalidad en docentes de colegios públicos. He trabajado el tema pues a nivel de colegio. Yo fui profesora de colegio, trabajé con jóvenes y con niños y niñas, y he trabajado, pues, digamos, en diferentes campos educativos y ahora también a nivel empresarial. Entonces, les voy a ir compartiendo, pues, como esto qué es y por qué estamos hablando de mentalidad para jóvenes, cuál es la conexión que tiene con el liderazgo, y más adelante, pues, les contestaremos preguntas acerca del curso como tal. Entonces, bueno, vamos a empezar. Entonces, quiero, pues, iniciar, digamos, como con esta pregunta, y es si los líderes o las líderes se hacen o nacen. Y pues esta es una pregunta que se ha ido discutiendo hace muchísimos años, y lo que sabemos hoy en día con las investigaciones que se han hecho es que, pues, aunque hay personas que tienen ciertas predisposiciones genéticas para tener habilidades, distintos tipos de habilidades, pues realmente nosotros nos formamos en el caso del liderazgo, pues nos formamos para ser líderes, o podríamos formarnos para ser líderes. Venimos digamos, como de un contexto en el cual no necesariamente quienes llegan al liderazgo se han formado ¿cierto? Pero eh, pues esa es la gran pregunta, ¿no? Es, bueno, entonces si yo estoy en el colegio, si estoy pensando qué quiero hacer en el futuro, o sea, ¿será que sí puedo ir desarrollando ciertas habilidades que al momento de yo tomar una decisión de tomar liderazgo en algún proyecto o liderazgo en mi vida adulta puedo hacerlo? Por supuesto que sí. Entonces, les quiero compartir como estas palabras de Jack Welch, que él fue el CEO de General Electric. Y él dice que a mí me encanta además lo que dice, porque es cuál es la posición
o cómo entendemos el liderazgo, ¿cierto? Y cuál es mi rol eh, al momento de volverme líder. Entonces, pues él dice que el éxito consiste en el crecimiento propio. Y luego, ya estoy en una posición de liderazgo, ya puedo enfocarme en el crecimiento de las demás personas. Pero lo cierto es que, a diferencia de cómo se había enfocado como temas de liderazgo, ahora sí se ha hecho muy evidente que es necesario desarrollar habilidades, las que llaman blandas, que yo no diría que son blandas, pero estas habilidades de interpersonales y demás, porque si yo quiero tomar un rol de líder, no puedo dar de lo que no tengo, ¿no? Entonces, uno de los enfoques de este curso es en reflexionar la importancia re- de, de el crecimiento propio para poder brindarlas a las demás personas en cualquiera que sea el contexto en el que yo estoy, eh, herramientas, retroalimentación, ¿no? Y posibilidades de crecimiento también. Cuando hablamos de liderazgo, aquí me baso como pues, en dos fuentes de Harvard Business, el Harvard Business Review y Harvard Business School. Laura Hill, que es una experta en liderazgo, dice que pues cuando miramos la historia de las personas que han sido líderes estrella, pues ninguna nació con capacidades sobrehumanas, no son superhéroes, ¿no? O sea, a veces creemos que quienes llegan a ciertos cargos o toman ciertos roles de liderazgo es que seguramente nacieron, ¿no? Con una habilidad o es que tienen esta habilidad y yo de pronto no. Bueno, hay unos temas que se dan cuando conocemos eh, personas con ciertas habilidades, pero nadie nace con las habilidades. Las habilidades se van construyendo con una cantidad de contextos. Una de ellas es, por supuesto, pues mi hogar, ¿cierto? ¿Quiénes son mi familia, con quién crezco, cuáles son las habilidades comunicativas que yo aprendo de mis papás o de mis acudientes, eh, cuáles son los valores, cómo entiendo yo la empatía o cómo aprendo a desarrollar la empatía o cómo tomo decisiones, cómo voy formando mi carácter, etcétera, etcétera. Pero pues hay muchas personas que llegan como a la adultez y para tomar cursos para desarrollar estas habilidades. Entonces, entre más temprano a conciencia podemos desarrollar habilidades de liderazgo, pues estamos ganando mucho terreno. Entonces, estas aquí ustedes ven, hay 8 características o cualidades esenciales, según Harvard Business Review, de lo que hace un líder o una líder exitosa. Y entre ellos tenemos entonces, nos dicen, uno es autenticidad, y esto es cuando yo soy capaz de ser genuina, cuando soy consciente de mí misma, cuando me conozco, ¿cierto? Y también esto incluye la apertura a la retroalimentación. La otra es la curiosidad, ¿no? Y esto tiene que ver con mi capacidad o mi mentalidad inquisitiva, como ese interés por explorar nuevas ideas o abrirme a nuevas ideas y conocer más, ¿cierto? Luego tenemos la capacidad analítica. Entonces, pues esto tiene que ver con el uso de los datos para poder empezar a identificar patrones entre los diferentes contextos en los cuales yo me muevo y poder tomar unas decisiones informadas, ¿no? Luego tenemos adaptabilidad y pues yo creo que desde post pandemia hemos aprendido y reflexionado y creo que adaptabilidad, ahí no tengo un errorcito, pero bueno. Em, la adaptabilidad es algo que lo vivimos y post pandemia todo se está moviendo muy rápido, entonces se ha convertido en una de estas cualidades que se espera que tengan las personas que tomen un liderazgo porque el mundo ya no sabemos qué pueda pasar, ¿no? Entonces ahí entra la adaptabilidad, eh, la creatividad, ¿no? Entonces
mi capacidad de innovar mediante perspectivas diferentes, mi capacidad de sentirme cómoda con la ambigüedad. Entonces aquí es cómo manejo la incertidumbre y cómo manejo la complejidad en situaciones que, pues, que no sé, ¿no? En las cuales no tengo mucha claridad, ¿no? Luego hablan sobre la resiliencia, y esto es mi capacidad de persistir y, como podríamos decir, recalibrar las acciones que voy a tomar según lo que yo vea que sea necesario eh, cuando me enfrento a, a un obstáculo o a una dificultad, por ejemplo, ¿no? Y la última es la de la empatía. Entonces, ¿cómo me conecto emocionalmente con otras personas para generar confianza? Aquí estamos hablando de liderazgo, ¿no? Entonces, ¿cómo para generar confianza en mi equipo, para que confíen en lo que yo estoy haciendo y para que sepan que yo también confío en lo que están haciendo? Entonces, esto, digamos, ahorita les voy a hacer una conexión con el concepto de mentalidad, pero aclaremos primero qué es mentalidad. Entonces, cuando hablamos de mentalidad, la mentalidad es nuestro sistema de creencias, ¿sí? Entonces, la mentalidad viene siendo la base de absolutamente todas las decisiones que yo tomo y todas las acciones que tomo en la vida. Y mi mentalidad, pues, es el piso de la persona que soy yo hoy. Entonces, quiero que se imaginen que la mentalidad es como un océano. Imagínense sus mentalidades son un océano. Me encanta usar como esta analogía. Y en este océano, cada gota es una creencia. Y es una creencia sobre cualquier, no, aquí podemos hacer un listado, pero es las creencias que yo tengo acerca de mí misma, las creencias que tengo acerca de la familia, acerca de la espiritualidad, acerca de la comunicación, acerca del aprendizaje, acerca de la enseñanza, acerca del amor, acerca de la salud, acerca de las redes sociales. O sea, aquí entra absolutamente todo. Y sobre todo, nosotros tenemos ciertas creencias. Y estas creencias es ese océano que nos compone como personas, ¿cierto? Pero el tema aquí es, y es la gran pregunta, y aquí es donde, digamos, hablamos del concepto de mentalidad de crecimiento, y es, ¿será que yo puedo cambiar mi mentalidad? O sea, ¿o será que yo soy así y yo ya no cambio? ¿No? Entonces, sistema de creencias, ¿cierto? Esa es la mentalidad. Y ahora les quiero hablar sobre el concepto de, digamos, el concepto más central que va a ser la base de este curso, y es el de la mentalidad fija y el de la mentalidad de crecimiento. Entonces, estas mentalidades se basan en el trabajo de Carol Dweck, que es una profesora de la Universidad de Stanford, que lleva unos 30 años trabajando, investigando la mentalidad de las personas acerca de, es decir, las creencias que tienen las personas acerca de su capacidad de aprender y de cambiar, ¿cierto? Entonces, aquí les hago como un paralelo con los dos tipos de mentalidades enfocadas al liderazgo. Entonces, si estamos pensando en un líder, una líder con mentalidad fija, podríamos decir, esta es una persona que cree que sus habilidades son innatas y no cambian. Yo soy así. O sea, yo ya me formé como, o sea, yo me formé como estoy y pues a mí no, mira, la verdad es que yo no es que vaya a cambiar mucho porque pues yo soy así. O sea, este es mi carácter, esta es mi personalidad, esto es lo que yo creo, esto es lo que yo siento, esto es lo que, ¿no? Esto es lo que conozco. Entonces son personas que no les gusta salirse de su zona de confort, ¿cierto? Por ende, evitan la retroalimentación. Entonces, a mí no me gusta que me retroalimenten porque
no le veo mucha utilidad a que me digan cómo puedo cambiar, porque pues yo no cambio, o sea, yo soy así, ¿sí? Em, y son personas que evitan los desafíos. Entonces, conectada con las características anteriores que les mencioné, pues esto afecta a la autenticidad de la persona, esto afecta la capacidad de adaptación que una persona pueda tener, porque si yo no me tengo esa apertura a adaptarme o a cambiar porque yo estoy aquí en un lugar fijo, pues entonces ahí en estas características vamos cruzando, tachando ciertas características que van a ser más difíciles de desarrollar si yo me encuentro en una mentalidad fija, ¿no? Les mencioné, a las personas no les gusta salir de su zona de confort, a mí, déjame aquí quietica, a mí me gusta estar segura, no me gusta la incertidumbre, me gusta tener el control de absolutamente todo, y si se sale algo del control, pues ya entro como en crisis, ¿no? Y entonces algo que pasa cuando nos encontramos en una mentalidad fija es que pues hay una limitación del crecimiento personal y profesional, y es posible que, digamos que en esta eh, descripción que les hago, pues puede que nos reconozcamos, ¿cierto? Puede que algunos de ustedes digan, uy, hay como cosas que yo veo ahí en mí, o reconozcamos en otras personas algunas de estas características. Lo cierto es que todas las personas tenemos ambas mentalidades. O sea, aquí yo les doy como un listado de cómo se puede definir una mentalidad fija, pero realmente nos movemos entre una mentalidad y la otra. Entonces puede que para unas cosas yo esté mucho más cuadriculada y mucho más fija y mucho más como cerrada, digamos, a la posibilidad de cambio y de adaptarme. Y puede que para otras esté con una apertura absoluta, ¿no? Entonces, tengan en cuenta que esto se mueve como en un continuum, no es que hay personas con mentalidad fija y hay personas con mentalidad de crecimiento. Entonces, bueno, ahí vimos la mentalidad fija. Entonces, cuando hablamos de mentalidad de crecimiento, ¿no? Pues podríamos pensar y podríamos decir y describir una persona, esos son un poco los extremos, ¿no? Pero una persona que es más genuina, que se muestra más auténtica, que no está pensando tanto en el qué dirán, ¿no? ¿Qué van a decir de mí? ¿O será que será que no me puedo equivocar porque van a pensar que no soy capaz? Sino son personas que están abiertas a aprender de los errores, como la creencia es que yo puedo cambiar y desarrollar mi inteligencia y mis habilidades, pues entonces las acciones que voy a tomar es con base en esa creencia. Pues eh, si yo no sé cocinar, pues voy a tomar un curso. Si yo no sé de finanzas, pues yo creo que puedo aprender y voy a tomar un curso, ¿cierto? Pero si yo creo que yo soy así, soy mala para las matemáticas, como pasa cuando estoy en una mentalidad fija, pues no voy a tomar ninguna acción para mejorar, ¿no? No voy a tener esa apertura del aprendizaje porque ya me he etiquetado o me he puesto una etiqueta de mala para las matemáticas, o mala para el arte, o bueno, etcétera. Mala para el inglés, ¿sí? No sirvo para el inglés, ahí se ve como en la mentalidad fija, ¿no? Entonces aquí vemos, pues, que esto es una mentalidad de mucha apertura a los desafíos. Cuando tengo un desafío lo veo como una oportunidad para aprender y para crecer, ¿no? Si estoy en esta mentalidad, pues seguramente voy a estar mucho más curiosa por los distintos contextos en los que me encuentro, por esos mismos desafíos o los retos, ¿no? Con apertura para innovar, con apertura para adaptarme, ¿sí? Entonces no es, es que yo tengo que ver cómo encajo en el mundo, sino tengo que ver cómo me adapto, ¿no? Entonces ahí hay un par de ejemplos adicionales con respecto a estos contrastes de las dos mentalidades. Y conectándolo pues con el último punto, porque pues esto tiene que ver con la empatía, y es que cuando yo estoy en una mentalidad de crecimiento, estoy en más capacidad de conectar emocionalmente con mi equipo como líder, ¿sí? En más capacidad de desarrollar mi empatía y de querer ver
la perspectiva de otras personas al momento de tener una conversación difícil, por ejemplo, al momento de tener que entrar a negociar eh, o, o enfrentarme a desafíos de trabajo en equipo versus si estoy en una mentalidad fija y que podría reflejarse en una actitud de es que aquí se hace lo que yo digo, ¿cierto? Em, entonces ahí pues esto va a generar otro tipo de dinámicas en los equipos, esto genera por supuesto más confianza y lo que se espera pues un crecimiento mutuo. Entonces ahí digamos que vemos, esto es por supuesto un brochazo de lo que es la mentalidad de crecimiento y lo que es la mentalidad fija, pero con lo que quiero que se queden es que nos movemos en estas dos mentalidades y para desarrollar un liderazgo, para lograr, digamos, como un liderazgo exitoso, como sea que yo quiera definir el éxito dentro de un liderazgo, trabajar y reconocer mi mentalidad y mis creencias y como mis limitaciones dentro de esas creencias es lo que me va a permitir tomar acciones distintas para poder mejorar. Ahora, cuando trabajamos con jóvenes, lo que yo he visto es que cuando son conscientes, uno, que existe, o sea, cuando entienden qué es esto de mentalidad, cuando son conscientes de que hay ciencia y hay investigación que, digamos, o sí, que sirve de soporte para decir que sí podemos cambiar y que no es un tema de que el oro viejo no aprende a hablar, sino que realmente el primer límite que yo tengo es aquí, en mi sistema de creencias, pues esto a mí me abre el mundo, me abre la perspectiva, me permite ponerme otros lentes eh, para enfrentar la vida, ¿sí? ¿Qué está pasando en el mundo hoy en día? Que somos los adultos los que estamos como abriendo, poniéndonos este lente, porque la forma en que fuimos, en que nos hemos desarrollado y en el que el mundo y la cultura nos ha enseñado, ha sido muy de mentalidad fija, ¿no? Entonces, por eso ahora hablan del gerente versus el líder, ¿no? O personas que están, que se consideran gerentes versus personas que se consideran líderes, ¿no? Y en el liderazgo, pues es un tema muy humano y muy del trato, de, empezando por mí, de yo ser capaz de verme, de mirar hacia adentro y reconocer mis habilidades y aprender de habilidades para pues luego poder ofrecer eso a las personas con las que yo me relaciono. Entonces, para poner otra analogía, imagínense que la mentalidad es como un videojuego. Entonces, en la mentalidad fija, si yo estoy en una mentalidad fija, yo prefiero quedarme en el primer nivel y cuando la cosa se pone muy difícil, pues seguramente es posible que no me quiera esforzar tanto porque me gusta mucho estar como en mi zona de confort. Así me quedé en el nivel uno para siempre, pero logro llegar al final de ese nivel, pues me quedo aquí, ¿cierto? En una mentalidad de crecimiento, pues veo los desafíos como oportunidades para crecer, ¿no? Aprendo el desafío, tengo una apertura de, ok, acabo de perder una vida, me quedan dos vidas, ¿qué tengo que hacer distinto? Y ahí es donde entra la toma de decisiones, ¿no? Pero la toma de decisiones desde mi mentalidad. Si mi mentalidad es, ¿para qué me esfuerzo? Yo soy así, no puedo, pues así mismo van a ser las decisiones de, bueno, entonces me quedo acá, ¿no? Y entonces, para como cerrar, llegar un poco al final de esta primera intervención, los temas de este curso son, por supuesto, entender qué es la mentalidad de crecimiento en todas sus dimensiones. Em, y esto incluye, por ejemplo, cuál es la mentalidad que yo adopto cuando recibo crítica, cuando me enfrento a una situación a un desafío, cuando me enfrento a un obstáculo, cuando veo que otras personas alrededor mío son exitosas,
cuando cometo errores, ¿sí? ¿Cuál es mi mentalidad frente a la visión del mundo, a cómo yo me veo interactuando con el mundo? Y bueno, y cómo me comunico, etcétera. Entonces, eh, el gran, la gran base va a ser la mentalidad de crecimiento, que está basada en investigación, todo basado en investigación, todo basado digamos, como trabajo académicos que se ha hecho y trabajo que se ha hecho en roles de liderazgo. También vamos a ver un gran tema va a ser el de la comunicación y dentro de comunicación entra la empatía. Entonces, ¿cómo yo me comunico desde la empatía? ¿Sí? Y entender algo muy importante es entender que la empatía es una habilidad que se desarrolla. O sea, sí, hay personas, hay personas que son empáticas y hay personas que no son empáticas, pero no es porque nacieron empáticas, sino porque hay personas que se hicieron empáticas y otras no, ¿cierto? Y si a mí me falta empatía, que es una de esas habilidades grandes, son las características grandes para el liderazgo, pues aquí vamos a aprender estrategias para comunicar con la empatía, entender qué es la comunicación empatía, perdón, la comunicación empática, entender la diferencia entre la empática y la simpática y entender estas dos, cómo se diferencian, además del lenguaje de vergüenza, que se ve muchísimo en los colegios, con el sarcasmo, con los chistes. Entonces, se tocan unos temas que son muy importantes para yo tomar un rol de líder, o sea, cómo comunico, pero también van a ser muy importantes para la vida. O sea, sí, aparte del liderazgo, es que esto va a ser muy importante para cómo yo me comunico con mi familia, con mi pareja, con mis amigas, con mis amigos, ¿sí? Entonces, pues estos son temas que los enmarcamos para el liderazgo o dentro del liderazgo, pero van a funcionar, van a servir para toda la vida. También vamos a hablar sobre la toma de decisiones y resolución de problemas y recuerden que les mencionaba que cuando estamos en ciertas mentalidades tomamos ciertas acciones. Si yo ante un obstáculo me incomoda confrontar porque yo no quiero, porque es que a mí no me gusta estar incómoda, pues voy a tomar unas decisiones distintas o voy a evadir, ¿cierto? Y aquí algo importante dentro de la reflexión va a ser, ok, entonces reconocer mi mentalidad y la importancia de tomar decisiones y resolver problemas a partir de ese reconocimiento y entender estrategias para resolver problemas y tomar decisiones, etc. Y lo último, aunque pues último es como tema, pero pues va a permear todo lo que se va trabajando, pues vamos a hablar por supuesto de liderazgo y de la autoconfianza que viene también desde la creencia que yo tengo sobre mí misma. O sea, ahí entra mi mentalidad. Y la creencia que tengo sobre mi capacidad de cambiar las cosas que no me gustan de mí misma. Entonces ahí, digamos que se conecta con ese tema de autoconfianza, ¿no? Entonces, bueno, con eso yo voy a dar cierre a mi intervención. Muchísimas gracias y Angie, ahí te paso la palabra y voy a dejar de compartir. Muchas gracias, profesora Marta, por la charla. Antes de volver a compartirles pantalla, los quiero invitar a que nos dejen cualquier pregunta que tengan de la temática que han escuchado. Si tienen alguna duda desde ya sobre el curso, nos pueden ir dejando estas dudas en el chat para que al final podamos dar alcance a estas preguntas. Por ahora entonces vuelvo a compartir mi pantalla. Como les había comentado al inicio, la idea es poder contarles otros detalles sobre el curso de mentalidad ganadora para jóvenes líderes. Quiero comenzar por aterrizar de forma más explícita al público objetivo. Esta formación se dirige a jóvenes entre 10 y 16 años que deseen fortalecer sus habilidades gerenciales y de liderazgo desde una temprana edad, que les permita a su vez consolidar una mente ganadora y resiliente para afrontar las diferentes situaciones que se presentan en su desarrollo personal, con el fin de poder acompañar a este público objetivo y justamente en el marco de las temáticas que les compartió la profesora Marta,
La formación tiene una serie de objetivos, no me voy a tener en todos, pero si quiero un poco contextualizar cuál es el alcance que esperamos lograr con esta formación, que en primer lugar está muy relacionado con esto que les mencionaba anteriormente, que es el desarrollo de habilidades gerenciales y esta mentalidad de crecimiento en los jóvenes para que puedan asumir roles de liderazgo en cualquier entorno que elijan en el futuro y prepararse para afrontar estos desafíos. También esperamos poder fortalecer esa resiliencia, desarrollar estas habilidades de comunicación efectiva y de trabajo en equipo con el fin de liderar estos proyectos de la mejor manera. Y para lograr estos objetivos es que justamente nos centramos en estas 4 temáticas que les compartió la profesora Marta y que forman la estructura base de la formación, que en este caso es una formación que ofertamos de manera intensiva, es un curso corto de 16 horas y lo ofertamos de manera intensiva presencial, justamente para que los jóvenes puedan tener la oportunidad de interactuar en un ambiente seguro, de hacerlo también de forma presencial y sincrónica en este caso, y esperamos que este carácter intensivo también permita una mayor interiorización de las temáticas y empatizar y conectar mucho más con el grupo. Estamos previstos para comenzar esta cohorte el 22 de noviembre. Es una cohorte que comienza el viernes 22 y tiene lugar todo el viernes 22 de noviembre y el sábado 23 de noviembre. El viernes 22 de 8 a 6 de la tarde aproximadamente y el sábado 23 de noviembre de 8 a 5 de la tarde. Dicho esto, les voy a compartir en el chat la información de la página web para que si quieren puedan conocer más a detalle sobre las temáticas e igualmente aprovecho para comentarles que hoy nos acompaña Diana Naranjo, que es una de las asesoras del equipo. Les va a estar compartiendo en el chat un mensaje en el que van a encontrar información por una parte del formulario en el que nos pueden dejar sus datos si están interesados en que uno de los asesores los contacte y por otra parte también van a encontrar nuestra línea directa en WhatsApp si prefieren escribirnos de forma directa. Ahí les acabo de compartir el enlace directo al brochure donde van a poder consultar esta información más a detalle. Entonces abrimos desde ya el espacio para que nos atiendan cualquier pregunta que tengan. En este momento ya están habilitados los micrófonos para que si se sienten más cómodos con este tipo de interacción, igual puedan levantar la mano y hacer sus preguntas. Bueno, buenas noches, ¿cómo están? Qué pena que no encontré cómo levantar la manito. Creo que el icono desapareció de donde siempre estaba. Eh, Quisiera hacerle una pregunta a Marta. Primero, felicitarla por el programa, se ve súper interesante para los jóvenes. Gracias. Pero quisiera saber tu opinión sobre, porque tengo una contradicción grande con el concepto de adaptabilidad, que o pienso que cuando uno está desarrollando líderes y busquen transformar, o sea, no líderes que encuentren una situación y se adapten a la situación y caigan el de acá se hace así, siempre se ha hecho así y no busquen Anthony, se te está cortando. Se Ay, te, disculpa, ¿se me cortó? No sé hasta sí, ahí. o sea, escuché partecitas, pero ¿Escucha mejor? o sea, habla un poquito más, a ver si no se corta. Listo. No, te decía Marta de la contradicción entre adaptabilidad y transformación, o sea, que uno espera líderes no que se adapten, sino líderes que estén buscando transformar desde las posiciones donde estén, no caigan en el círculo vicioso de acá se hace siempre así y no busquen modificarse, sino de esa contradicción. A mí, pues eso siempre me ha rayado si el líder debe adaptarse o ser un líder transformador. Creo que aquí tal vez es un tema como de manejo lingüístico del concepto, porque aquí, o sea, sí, total, lo que mencionas acerca de la transformación, o sea, digamos, ese es, pues, ese es uno de los objetivos. Pero aquí, digamos, cuando menciono adaptabilidad,
em, en las características, digamos, según el Harvard Business Review, aquí a lo que se refieren es a que la persona sea capaz de ajustar su enfoque ante cambios y buscar nuevas oportunidades. ¿Sí? Como no de me adapto y aquí me quedo, sino soy capaz de hacer ajustes para el equipo y soy capaz de, podríamos decir ahí, conectarlo con lo que tú mencionas de la transformación, ¿sí? Como, pero para yo lograr esa transformación, o sea, para lograr metas de transformación, yo tengo que ser capaz de entender el contexto y hacer ajustes, como yo también transformar cosas eh, no sé, elementos o partes del contexto, etcétera, para poder lograr esa transformación. Entonces, yo creo que de pronto es un tema de pronto lingüístico, porque sí, Ujú. sí entiendo lo que te refieres a, o sea, la otra moneda de de la adaptabilidad. Sí, De acuerdo, de acuerdo. No, gracias, Marta. listo, no, no, listo. Bueno, veo una pregunta en el chat de Marta. Bueno, ahí ya contestaron de la edad. ¿Cómo fortalecer en los jóvenes una salud mental sólida y no tan vulnerable frente a las dificultades? Esto tendría que ver con la mentalidad. Marta, dame un segundo y un segundo no, dame un par de segundos y pienso cómo te contesto esa pregunta. Porque es una pregunta muy grande y no creo que te la pueda contestar en este momento, pero sí te voy a contestar parte y es, sí tiene que ver con la mentalidad, em, porque tú ahí mencionas como la vulnerabilidad frente a las dificultades y una de las características de la mentalidad, digamos, de esta teoría, una de las características donde surge una mentalidad o la otra es en las dificultades. Entonces, si yo me encuentro más en una mentalidad fija, eh, no quiero enfrentar, no quiero esforzarme, no me gusta incomodarme, entonces si estoy en una, no, entonces si estoy en una situación difícil, prefiero de pronto rendirme, retirarme, ¿no? Como no enfrentar, no ponerle la cara. Y eso tiene que ver mucho con mis creencias acerca de la dificultad y lo que creo de mí misma ante esa dificultad, ¿sí? Em, Cuando hablamos de salud mental, lo que te puedo contar, digamos, de la conexión que se ha hecho con mentalidad de crecimiento es que, por ejemplo, voy a mencionar dos cosas. Uno, han hecho investigaciones en las que muestran que o han encontrado resultados conectando, por ejemplo, la mentalidad de crecimiento y con personas con depresión y mentalidad fija. Y lo que han encontrado es que cuando las personas están en depresión, según el tipo de mentalidad en la que suelen, digamos, como, esto es un continuum, es un poco complejo, como decir es que están en una en la otra, pero digamos que tienen una tendencia hacia la mentalidad de crecimiento. Una persona con depresión eh, tiene como, ha mostrado más resiliencia para levantarse, para ir a trabajar, para bañarse y este tipo de cosas, ¿sí? Y esa es una conexión directa con salud mental. Y la otra es con la ansiedad. Un elemento importantísimo de nuestra mentalidad es cómo nos hablamos a nosotros mismos, o sea, mi discurso interno y según cómo yo me hable a mí misma en mi cabeza, me lleva o no a la ansiedad, por ejemplo, o contribuye a la ansiedad, ¿sí? Porque la ansiedad es pensamientos sobre el futuro, ¿cierto? Como me preocupo por el futuro y por eso me siento ansiosa. Y esa preocupación y esos pensamientos, pues tus pensamientos son tus creencias. Entonces, lo que tú crees se convierte en un loop mental que se conecta con este sentido de la ansiedad. Entonces, eh, sí, tiene que ver con la mentalidad. Eh, Espero que con eso pues te haya contestado. ¿Cómo fortalecer? Yo creo que es una pregunta muy grande
yo creo que la primera base es que los jóvenes y las personas conozcamos nuestra mentalidad, reconozcamos qué es lo que creemos para poder empezar a tomar como acciones distintas. El tema es que a veces vivimos así como a ciegas, ¿no? Como en el mundo, en piloto automático, y si yo no reconozco qué me está afectando o cómo, o qué creo de mí misma y cómo eso me está afectando, pues no puedo tomar acciones distintas, ¿no? Otra pregunta, cuando hay un adolescente que tiene una mentalidad de que todo lo sé, soy autosuficiente y no necesito nada, ¿es también no querer asumir un reto más allá de lo mínimo? Em, Puede ser, me falta, ahí veo JP, no sé, JP si es, bueno, em, puede ser, ¿sí? Pero pueden ser muchas otras, o sea, es decir, ahí falta un contexto, ¿sí? Porque a veces ese yo me las sé todas, soy autosuficiente y no necesito nada, es que puede ser, por ejemplo, otra característica de la mentalidad, de las mentalidades de crecimiento fija es pedir y recibir ayuda, y puede ser, es que a mí no me gusta pedir ayuda, me cuesta pedir ayuda porque tengo una creencia de que yo tengo que ser capaz de hacer todo sola, entonces no pido ayuda. Entonces ahí hay, digamos, hay un elemento que se desprende de este, yo me las sé todas, no necesito, puede ser un tema de pedir ayuda, puede ser un tema de eh, realmente no me las sé y no soy autosuficiente y necesito muchas cosas, pero no quiero que nadie se dé cuenta que soy, no quiero que nadie note mi vulnerabilidad, entonces tomo una actitud a la defensiva de que me las sé y no. Entonces pueden ser muchos elementos ahí, pero entre ellos sí puede ser yo no quiero asumir un reto porque estoy en mi zona de confort y si asumo el reto y no logro ser exitosa en el reto, entonces eso va a afectar cómo me veo a mí misma, ¿sí? Entonces, bueno, ahí o sea, puedo empezar a irme por muchos caminos porque son muchas dimensiones, digamos, pero puede ser, ¿sí? Listo. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna pregunta sobre el curso? Este tema de mentalidad es muy poderoso. Lo que les puedo decir es que en Colombia, este es el primer curso que se hace de mentalidad para jóvenes. O sea, yo llevo trabajando los temas de mentalidad, o sea, yo llevo trabajando en temas de mentalidad de crecimiento durante, por lo menos, pues así como full en los Andes, unos 6 años. Em, y un curso como este no lo van a encontrar, ¿sí? Porque lo que se ha hecho en mentalidad de crecimiento se ha hecho principalmente en Estados Unidos y se ha hecho principalmente en colegios, en investigaciones, en cursos cortiticos a estudiantes de bachillerato, algunos primaria también, pero digamos, el trabajo que se ha hecho realmente, por ejemplo, pues como en investigaciones, vamos a enseñarle a estos jóvenes qué es mentalidad y luego vamos a ver en sus exámenes finales si les cambia algo. ¿Qué han encontrado? Que sí, que con un taller de 30 minutos, jóvenes entre noveno y 12, bueno, el gran foco ha sido el noveno grado en Estados Unidos. Luego les hacen exámenes en ciencias, matemáticas, etcétera, y los que tomaron el curso de mentalidad de crecimiento subieron significativamente el puntaje en estas materias versus los que no. Y luego cuando han hecho el seguimiento, lo que descubren es que estos jóvenes no sabían, o sea, no sabían que el cerebro creaba caminos neuronales y que sí se podían, o sea, no sabían que no tenían que estar en una caja bajo una etiqueta y que podían tomar otras acciones en su vida para seguir aprendiendo, ¿sí? Entonces, pues es un tema muy poderoso. Marta dice, este sería una excelente materia para implementar en el currículo. Uf, cuánto me encantaría que lo implementaran en el currículo. Sí. Rodrigo, actividades o tipos de actividades. Una hacemos, o bueno, como lo tengo pensado, yo estoy certificada en Lego,
en el manejo de Lego Serious Play. Entonces, una de las actividades que quiero implementar es el uso de los Legos para construir. Yo doy un taller de Lego, digamos, como aparte, pero como construir esta reflexión sobre la mentalidad a partir de Legos y poder mostrar en 3D cuál es mi mentalidad. Entonces, esto es un ejercicio que yo llevo casi un año haciéndolo con adultos y lo he hecho con jóvenes también. Y es un ejercicio súper, súper lindo. Es dinámico, tiene el tema del Lego, etcétera, pero tiene un fondo y es que interiorizan mucho más. No solo el concepto de mentalidad, sino el reconocimiento de sus mentalidades. Entonces ahí entra, digamos, va a entrar el juego. A mí me gusta mucho. Tengo actividades con cartas, tengo actividades con juegos de mesa. O sea, por ejemplo, bueno, igual estoy tomando unas decisiones finales, pero ahí les voy contando. Por ejemplo, con la actividad de empatía, yo diseñé un juego de mesa para diferenciar los tipos o sea, comunicación con empatía, simpatía y vergüenza. Y entonces es un juego, van jugando, pero realmente están reflexionando sobre cuál es la diferencia entre los tipos de comunicación y cómo pueden responder. Y aquí entra la toma de decisiones también y cómo resolver unos casos que les aparecen. ¿Tú cómo responderías a esto con un enfoque de empatía? Mucha conversación. Es decir, el curso, o sea, pues es intensivo, pero va a ser muy dinámico, totalmente centrado en los estudiantes. Yo me especialicé en un tema que se llama aprendizaje invertido y es cómo volteo la clase para que se centre en el estudiante y que yo no dé tanta cátedra. Entonces, creo muchos contenidos a los que puedan ellos acceder en grupos y podemos hacer como trabajos en grupos, trabajos individuales, trabajos en parejas, pero con mucha interacción, que no sea yo al frente del tablero eh, explicando pues los temas. Entonces ahí voy integrando distintos elementos de juego, elementos como de crear y mucho de conversar y de hacer esa introspección que me parece súper clave. Entonces esto, sí, esto no es, voy a dar cátedra de mentalidad de que no, les voy a contar qué es esto y lo ponemos en práctica, ya, de una. Entonces esto cómo lo vemos, cómo aplica a mi vida y seguramente si se animan a que tomen el curso, pues llegarán a la casa a decir, ay, mira, hoy aprendí tal cosa. Entonces, pues todos aprendemos. Que una persona aprenda de este tema, todos aprendemos. Es muy poderoso. Sí. La cátedra los aburre mucho, ¿no? Claro, claro, claro. Y yo he sido profe de colegio, yo trabajo con jóvenes, soy la primera en abogar por el juego. em, yo hago muchas cosas, muchas actividades tienen juego, pero juego serio, ¿sí? O sea, no los voy a poner a jugar para que, ay, que pase el tiempo, no. O sea, son juegos con los objetivos claros, con los enfoques claros, o elementos de juego como un poquito enmascarados, ¿sí? Como una carta que tiene una pregunta en vez de darles un listado de preguntas, ¿sí? Entonces hay unos elementos como kinestésicos, hay que moverse, tienen que tomar cosas con las manos, rotar en grupos, sí, hay mucho movimiento, mucha didáctica en el proceso. ¿Alguna otra pregunta? Mientras tanto, profe Marta, aprovecho para recordarles entonces el mensajito que les dejo allí Diana para que puedan tener a la mano el formulario, la línea de WhatsApp directa, también la página web en caso de que más adelante, si en este espacio no surge otra pregunta, de pronto revisando el brochure surja, van a encontrar allí el canal siempre abierto para dar alcance a cualquier inquietud que tengan. Por ahora igual, entonces como no hay más preguntas, agradecerles muchísimo por su participación. Esperamos ojalá contar con ustedes, con sus hijos, con sus hermanos, primos en esta primera cohorte del curso para que nos puedan acompañar. Agradecerte a ti también, profe Marta, por el espacio y por haberte sumado a esta
dinámica abierta. Desearles una feliz noche a todos. Gracias. Muchas gracias.